Cambiar de tema, Omicron disparó los contagios de coronavirus en Chile, alcanzando una nueva cifra histórica en lo que va de la pandemia. Expertos proyectan que el número siga creciendo y reiteraron la importancia de vacunarse contra el virus. Vamos a conversar sobre el escenario sanitario. Estamos para eso con la doctora Inia Pérez, jefa de infectología de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, estábamos hace poquito solamente dando el último reporte sanitario COVID-19, más de 26.000 nuevos contagios, suben también los casos activos, se mantiene una tendencia, igualmente suben los pacientes hospitalizados en UCI. ¿Cómo ve usted el contexto? Porque claramente ya es una constante, digamos, de que los números de nuevos contagios sigan subiendo y eso efectivamente es preocupante. ¿Hacia dónde puede llegar? Bueno, tú bien lo has dicho, todavía no estamos en el pic de la ola, como decimos, estamos todavía con un R, que es este número que ya hemos aprendido, ¿verdad?, del riesgo de contagio sobre 1, y eso significa que, pese a que los últimos días han disminuido un poco la cantidad el R ha ido bajando proporcionalmente, sigue estando sobre 1, y eso significa que sigue subiendo todavía la línea de contagios y todavía no llegamos a ese pic, ¿ya? Gracias a Dios hemos tenido un cuadro que es mucho más leve, la cantidad de hospitalizados es menor que lo que teníamos en las olas previas y en ese sentido tenemos más disponibilidad hospitalaria para estos pacientes. Han aumentado sobre todo las camas de pacientes en intermedio, no tanto así las camas de UCI, por lo menos es lo que nosotros hemos visto en nuestro centro. Pero necesitamos que la gente se siga cuidando y siga manteniendo las medidas de precaución para lograr evitar que esta ola de contagio siga creciendo. Usted va a un punto relevante, porque claro, nos quedamos con más que la impresión, es el hecho concreto, digamos, de que la capacidad hospitalaria sigue aguantando, a diferencia de otras olas donde con estos números, si uno hace un poco la comparación, estaríamos en una situación aún peor de la que se vivió, por ejemplo, el año pasado. Pero eso no debe dar una falsa seguridad. Usted mencionaba que las camas intermedias o los centros intermedios, ahí hay una presión importante de personas que llegan con una sintomatología media, podríamos decir, que se recuperan, pero que igual terminan con secuelas. Es decir, claro, no pasan a la UCI, pero de todas formas puede ser una situación bien preocupante. Así es. Bueno, lo que hemos visto con Omicron, y es un poco lo que se ha repetido en los otros países que van antes en el enfrentamiento de esta nueva variante que nosotros, es que Omicron es una variante más contagiosa, es 10 veces aproximadamente que lo que era la variante original en temas de contagio, y es una variante que suele causar casos más leves. En ese sentido, además, a nosotros que tenemos una población altamente vacunada nos protege y hace que esos casos sean aún más leves, pero hay un porcentaje de la población que igual va a ser casos graves, por mucho que tengamos a un alto número de porcentaje de la población vacunado o que esta variante sea más leve. Van a haber pacientes que igual van a ser casos más graves. Es cierto que la necesidad de UCI en este momento de intensivo, de necesidad de ventilación mecánica, no está siendo en los niveles que teníamos antes, pero sí estamos teniendo pacientes que están necesitando intermedio con una ventilación no invasiva. Eso significa que es una máquina que los ayuda a respirar, no necesariamente respira por ellos como en la ventilación mecánica invasiva, pero sí los ayuda a respirar mejor. Y esas camas sí se están empezando a copar. Hay que recordar también que a diferencia de cuando teníamos la primera ola de COVID, que estaba todo enfocado en COVID, hoy en día todo el sistema está funcionando a la normalidad en temas de necesidad de pabellones, de cirugías, de otras enfermedades que requieren también atención. Entonces eso también nos pone una cierta presión de que no sigan aumentando los pacientes COVID para no tener que volver a postergar estos otros pacientes. Aterricemos lo que son los efectos de la vacuna, doctora. Creo que es bien interesante porque hay ciertas inquietudes y de repente hay, de alguna manera, percepciones que pueden ser equívocas. Por ejemplo, algo que lo hemos repetido hasta el cansancio, digamos. Cuando uno tiene el esquema completo más las dosis de refuerzo, tiene menos probabilidades, no el 100%, pero menos probabilidades, digamos, de no generar una sintomatología grave. Y también de contagiarse, menos de contagiarse, pero igualmente no elimina la posibilidad de contagiarse y por eso el autocuidado tiene que ser más que el complemento, la otra pata de la mesa, digamos, para evitar llegar a ser un COVID positivo. O sea, tú lo estás diciendo muy bien. Siempre hemos dicho que la vacuna no evita el contagio. La vacuna lo que nos ayuda es a disminuir la posibilidad de un cuadro grave. Claro. ¿Ya? En ese sentido, el tener las 2 dosis de refuerzo, o sea, las 2 dosis de vacuna es muy importante. Sin 2 dosis no tenemos protección.
¿ya? Y además sabemos que después de pasados de los 6 meses de esas 2 dosis de vacuna inicial, necesitamos un refuerzo para poder mantener un cierto nivel de inmunidad que nos proteja frente a una infección de desarrollar un cuadro grave. Ojo que no estamos buscando que la gente no se enferme, estamos buscando que la gente no haga un cuadro grave, ¿ya? Entonces necesitamos esa dosis de refuerzo. Todavía tenemos un porcentaje de población que no ha recibido su tercera dosis, la dosis de refuerzo, y ya estamos empezando con las cuartas dosis, que también vienen a ayudar un poco a mantener esa inmunidad en un nivel adecuado para enfrentar este nuevo brote. Así que el llamado sigue siendo a vacunarse, pero tal como tú muy bien lo dijiste, como la vacuna no previene la infección, el contagio, sí necesitamos que la gente siga manteniendo las medidas de autocuidado para así que se contagien en una menor proporción y así no seguir sobrecargando los sistemas. Ahora, aquí se da una combinación que, por supuesto, no ayuda mucho a lo que es el panorama sanitario. Por un lado, la variante Omicron, usted lo decía, es 10 veces más transmisible, contagiable, y eso se nota también en la cifra, al ser ahora la predominante en todo caso. Antes hablábamos de Delta, ahora Omicron es la predominante. Pero, de todas maneras, también el otro factor, y viene a un aspecto más bien sociocultural, es la época en que se da. Uno diría, bueno, lo bueno del verano es que con las temperaturas uno puede estar en espacios abiertos. Eso reduce la posibilidad de contraer el virus. Sin embargo, se da el relajo, el de repente no usar la mascarilla, el aglomeraciones, el estar con muchas personas. Vamos un poquito también al detalle de ese punto en particular que ya va más por un tema personal, desde el autocuidado mismo. Sí, la verdad es que además es difícil, llevamos más de 2 años en este sistema de pandemia, la gente está cansada, todos estamos cansados, el personal de salud también está cansado de seguir teniendo que lidiar con Omicron, seguir ocupando mascarillas, seguir ocupando todos los elementos de protección personal. Entonces, yo entiendo ese cansancio de la gente y esa también necesidad de juntarse, pero también es importante que todos entendamos que si no hacemos un esfuerzo colectivo y nos cuidamos entre todos y entre todos mantenemos las medidas de precaución, de prevención, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, tú muy bien lo dijiste, favorecer espacios abiertos si es que me voy a reunir con alguien y ojalá mantener las distancias, si no hacemos todas esas cosas vamos a seguir teniendo un alto número de contagios con presencia de algunos casos graves igual, ¿ya? Y es importante porque además que tengo que tener en consideración que, claro, si yo soy una persona joven, estoy vacunado, tengo mi dosis de refuerzo, es muy probable que si me contagio no haga un cuadro grave, pero sí yo puedo contagiar a una persona que haga un cuadro grave y que esa persona puede terminar en intermedio, en UCI o hasta fallecer. Entonces tenemos que ser súper responsables y conscientes de todo esto. Ahora, y otro punto, porque nos da una seguridad lo que es la vacuna, pero si hay enfermedades crónicas y algunas preexistencias o problemas también de salud, puede ese tema de la vacuna ser desgraciadamente algo que sea bastante más leve cuando se habla de una persona, digamos, entre comillas, sana. Ese también es para considerar. O sea, claro, los pacientes que tienen comorbilidades, tienen algunas enfermedades crónicas que, como muy bien tú lo decías, los hipertensos, los diabéticos, los obesos, los pacientes mayores, pese a estar vacunados, igual ellos tienen un riesgo de hacer un cuadro grave, aunque tengan sus 3 dosis o hasta quizás su cuarta si es que ya la recibieron. Entonces, pese a eso, igual tienen riesgo de hacer un cuadro grave. Entonces, igual tenemos que seguir cuidando a esas personas, aunque estén vacunados. Ahora, las percepciones y la comunicación de riesgo es algo que siempre estamos comentando, doctora, aquí en Canal 24 Horas y en todas nuestras plataformas. Y quería, por ejemplo, tomar un punto que estaba revisando acá, una encuesta de Ipsos, que dice lo siguiente, tiene varios puntos, pero el que destaca, y esto es negativo, pese al alza de casos, Chile es el tercer país del mundo que menos le preocupa el COVID-19. Son percepciones. ¿Cómo cree usted que también se desarrolla y cuál es el riesgo de este punto? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver en estas mismas cosas que estamos conversando. O sea, tener un alto porcentaje de la población vacunada nos da una sensación de seguridad. Y que no es una falsa sensación de seguridad, yo creo que es muy importante y es muy necesaria. Ahora, eso no significa que porque tengamos este alto porcentaje de población vacunada y que tengamos una protección, tengamos que relajar las otras medidas. Y ahí seguimos
seguimos en este mismo sentido teniendo que hacer un llamado a la población a que nos ayude, que se sigan cuidando, que sigan manteniendo las medidas de distanciamiento. Yo creo que en Chile igual tenemos algunas ventajas versus otros países. Hay algunos países que de hecho han sacado, por ejemplo, el uso de mascarillas, nosotros la seguimos manteniendo. La mascarilla está demostrado que disminuye el contagio. Entonces, si la gente nos ayuda manteniendo la mascarilla, manteniendo el lavado de manos, el distanciamiento físico, la verdad es que vamos a poder salir de esta ola tal como lo hicimos de las otras y probablemente aún mejor parados porque tenemos una población altamente vacunada. Por último, doctora Pérez, quería preguntarle este cambio dentro del punto de la estrategia de testeo y trazabilidad que ha desarrollado en las últimas semanas, de hecho, el Ministerio de Salud, con respecto a la creación del concepto alerta COVID, de tener que buscar los casos estrechos por parte de aquel que tiene PCR positivo, también de favorecer cuando no hay síntomas el test de antígeno por el PCR, principalmente lo que dijo en su minuto la subsecretaria de Salud Pública, de que al tener tantos casos nuevos, los contactos estrechos llegan a un nivel donde el testeo y la trazabilidad se hace bastante complejo de abordar, a diferencia de otras olas u otros momentos. ¿Cómo ha visto usted este cambio y cómo evalúa la mirada y también el mensaje que se da con esto? Bueno, yo creo que, tal como tú lo decías, cuando hay tantos casos positivos, mantener una estrategia centralizada de lo que es el testeo de trazabilidad se hace bastante difícil y ahí necesitamos la ayuda de todas las personas. O sea, si yo tengo un caso que yo soy positiva, yo necesito ser responsable, necesito darle aviso a mis contactos. Es un poco, es como ayudar a eso que no vamos a alcanzar a hacer de una manera centralizada, yo creo, ¿ya? Y en ese sentido necesitamos que la gente nos ayude y que sean responsables. Hoy en día cambió esto y ya los contactos estrechos dejan de existir y de tener que hacer una cuarentena obligatoria, a no ser que sea dictaminado por la Seremi porque sea un brote. Los contactos estrechos pasan a ser esta alerta de COVID que tú bien lo decías, que no necesitan tener una cuarentena definida, pero sí tienen que estar atentos y frente a síntomas hacerse un PCR o un test de antígeno y al segundo día ojalá testearse con un test de antígeno. La verdad es que estamos tratando de aumentar las estrategias de testeo, que es muy importante, cosa de que así podamos ir diagnosticando los casos positivos y podamos ir implementando las medidas de aislamiento de esos casos para así evitar que se sigan contagiando. Yo creo que si vamos todos poniendo nuestra parte, todos apoyando en el desarrollo de este brote, vamos a poder salir adelante bien, pero necesitamos que eso sea una medida conjunta entre todos. Doctora Inia Pérez, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego. Ok, hasta luego, Nicolás.